En este primer video se viene consolas. Hablaremos de Series X y Series S. Así que no te despegues del video. Pues muy bien, muchachos, hablaremos de un tema que está en boca de todos. Principalmente tenemos el tema de las dos consolas de nueva generación que se vienen para este noviembre. Tenemos Xbox, tenemos PlayStation. En este primer video hablaremos de Xbox. Veremos diseño, potencia, su rendimiento, algunos que otros juegos y lo más importante que nos está planteando como empresa Microsoft o Xbox, el Xbox Game Pass. Hablaremos de esto porque es el servicio más importante que están ofreciendo en este momento, así que si tienes pensado comprarte una nueva consola, ya sea PlayStation 5 o Xbox One X. Xbox Series X o Xbox Series S, te voy a explicar todo para que puedas tomar la decisión correcta, ¿ok? En este primer video nos enfocaremos únicamente en Xbox, como les dije, así que empecemos. Vamos a hablar primero con el diseño de las consolas. ¿Por qué es importante el diseño de las consolas? Yo sé que ya hemos visto los memes del refrigerador, yo sé que ya hemos visto los memes de las bocinas, pero particularmente es importante que conozcamos por qué los diseños son de esta forma en específico. Y me refiero al hecho de que es de esta forma en específico principalmente porque es un gran avance lo que hizo Microsoft o Xbox directamente con esta nueva consola, principalmente porque quisieron mantener el diseño anterior de la generación pasada, como el Xbox One S o el Xbox One X, dando como resultado esta consola que podemos ver. Tiene principalmente una gran apertura para el ventilador que, según como lo percibimos, es mucho más grande que el que se veía en la generación pasada, haciendo la consola incluso una maravilla de la ingeniería, porque tenemos la consola más pequeña hasta la fecha de Microsoft, 60% más pequeña en cuanto al tamaño con respecto a Xbox Series X. Claro, también es principalmente debido a que no cuenta con lector de disco. Esta consola es netamente digital, pero podemos ver que en su interior representa un diseño bastante similar a lo que ya veíamos en la generación pasada. En el caso de Xbox Series X vamos a mantener ya un cambio totalmente radical en cuanto al sistema de refrigeración que incluye la consola. ¿Por qué? Porque vamos a tener ya un sistema vertical o se puede utilizar horizontal, pero mayormente está enfocada para utilizarse de forma vertical, ya que lo que hace es que succiona el aire desde la parte de abajo de la consola, refrigerando la parte central o donde se encuentran todos los componentes de la consola y expulsándolos hacia la parte superior, que es donde tienen el fan cooler principal de la consola y por donde desprende todo el aire. Esto es en cuanto al diseño de las consolas, ¿ok? Puede gustarte más, puede gustarte menos, pero es funcional y es lo más importante en lo que te tienes que enfocar, porque principalmente no es que las consolas están hechas para tener un diseño en específico o ser wow, qué espectacular, no. Tenemos que tener en cuenta de que estos son sistemas que manejan una alta cantidad de gráficos de procesamiento, se calientan, nos puede ocurrir o nos llega a la mente situaciones en el pasado como las luces rojas del Xbox 360 o el sonido turbina del PlayStation 4, que es muy importante entender que no importa realmente qué tan bonito visualmente pueda ser la consola, sino que sea óptima, que tenga una refrigeración muy óptima, porque eso es lo que nos va a dar la confianza y la seguridad de que la consola va a perdurar en el tiempo, y es lo más importante para nosotros. Vamos con el tema de la potencia y el rendimiento que nos van a ofrecer estas dos consolas. Enfoquémonos primero en Xbox Series S. Es una consola que va a ser capaz de correr los juegos a 1440p de resolución, va a contar con HDR, de la misma forma en que lo contaba ya la generación pasada, pero en este caso es un poco mejorado. Vamos a tener también la capacidad de la arquitectura Velocity de Xbox, que nos va a permitir tener una SSD o un sistema de almacenamiento personalizado.
¿Qué quiere decir esto? No es un sistema SSD común, sino que está personalizado directamente para la consola para que ésta pueda exprimir el máximo de su capacidad y rendimiento en los juegos. ¿Para qué nos servirá? Para el Quick Resume, por ejemplo, que es una funcionalidad que está enfocada ahorita en este momento para la nueva generación, en la que vas a estar jugando tu partida preferida y si quieres cambiar a otro juego lo vas a poder hacer, y al momento de retornar a tu partida preferida, en este caso como ejemplo, lo vas a poder hacer en cuestión de segundos sin necesidad de tener tiempos de carga extensos, como podríamos tener una comparación en la generación pasada. Juegos que antes podían llegar a tardar un minuto, en este caso podríamos reducirlo a 30-40 segundos. Es un cambio bastante alto al momento ya de visualizarlo directamente en la consola. ¿Qué más vamos a tener precisamente en esta nueva Series S? Un punto muy importante: vamos a poder llegar hasta una tasa de frames por segundo de hasta 120. Esto es muy importante principalmente por el costo de la consola. Si bien manejamos una resolución de 1440, podría decirse que es como una resolución un poco extraña porque no hay tanta cantidad de monitores o televisores adaptados directamente a esta resolución en específico. Particularmente hubiera preferido que lo hubieran dejado a 1080 y mantener los frames por segundo hasta 120. Me parece que hubiera sido un poco más estandarizado desde cierto punto de vista y para todo el mundo hubiera sido un poco más sencillo. Importante también saber de que esta consola va a contar con un almacenamiento de medio terabyte, es decir, 512 gigabytes de almacenamiento, a los cuales también debemos descontarles o reducirles el espacio de almacenamiento que va a ser utilizado principalmente por el sistema operativo. Esta consola Series X también va a contar con una potencia de 4 teraflops. Al manejar la nueva arquitectura de AMD, la RDNA2, va a tener un aumento de potencia y de gráfico bastante considerable con respecto a la generación pasada. Tener en cuenta de que esta consola va a ser capaz de reescalar también los juegos a 4K. No será nativo, pero por lo menos también va a permitir realizar un reescalado. No vamos a tener el lector Blu-ray en esta consola. Principalmente nos vamos a enfocar más que todo en su precio para poder excusar un poco la ausencia de este lector Blu-ray. Poco más que decir de esta consola. Me parece una consola extremadamente interesante y es una apuesta bastante arriesgada por Microsoft, ya que tiene una diferencia considerable con respecto a su hermana mayor, que es de quien hablaremos ahora, el Xbox Series X. El Xbox Series X ya viene siendo una consola que va a manejar 12 teraflops de potencia, que es una bestialidad que no habíamos visto hasta el momento. Va a manejar los juegos a 4K nativos y va a tener la opción de reescalarlos hasta 8K, pero estos 8K van a tener un punto muy importante en el cual debemos enfocar. Principalmente es que estos 8K solamente van a depender de los estudios de juegos que quieran exprimir el máximo de la potencia y llevar sus juegos hasta 8K. La apuesta de Microsoft principalmente es llevar los juegos a 4K. Eso es como su estándar, o a donde quieren llegar como estándar en la industria, pero principalmente llevar los juegos a 8K dependerá únicamente de los estudios de videojuegos que quieran llevarlos a esa resolución. Tener en consideración también que todas estas resoluciones que les he ido nombrando dependerán, o ustedes tendrán la posibilidad de visualizarlos dependiendo de su televisor o de su monitor, porque no todos los televisores obviamente manejan esta gama de nuevas modalidades que van a incluir las consolas. HDR mejorado, 4K, 120 frames por segundo, y lo más importante, que ambas consolas van a manejar el puerto HDMI 2.1, que debemos tomarlo muy en cuenta, porque sin este puerto HDMI 2.1 las consolas no vamos a poder utilizarlas o no vamos a poder exprimirla toda la capacidad visual que nos puedan ofrecer. También es importante saber que Xbox Series X va a llegar directamente hasta los 100 frames por segundo, también dependiendo de cada juego. No esperemos que todos los juegos vayan a correr. Una cantidad considerable de juegos que van a exprimir la consola al máximo para poder sacarle provecho a eso. Además de esto, también vamos a contar con un almacenamiento de igual forma, aprovechando el Velocity Architecture. ¡Éxito! En el almacenamiento vamos a tener 1 terabyte. Ahora, para culminar un poco el video, vamos a hablar de lo más importante que está ofreciendo Microsoft con Xbox en este momento, el Game Pass. ¿Por qué digo que es lo más importante? Porque es el servicio disruptivo para la oferta de esta nueva generación. Imaginemos, quieres ver una película, estás en tu casa, quieres ir al cine, pero solamente cuentas con $15. $15 es lo único que cuentas para poder ir al cine. Esto es un ejemplo, dependiendo de cada país, los $15 pueden variar mucho en cuanto a poder visualizar la película, pero $15 es más que suficiente para que tú, por ejemplo, pagues Netflix y puedas visualizar no una, sino cientos de películas que vas a tenerlas disponibles a tu alcance. Lo mismo ocurre con el Game Pass.
$15 vas a contar cientos de juegos para poder jugarlos en el momento que tú quieras durante la mensualidad. Vas a contar con el servicio de juego en línea, no vas a tener que cancelar adicional el Xbox Live Gold, sino que te va a ir incluido directamente en tu suscripción del Xbox Game Pass Ultimate. Además de esto, también vas a contar con el xCloud. Para explicarte de forma sencilla, xCloud vas a poder jugar los videojuegos en streaming de dispositivos móviles, tablets, laptops, y gracias a una asociación que Microsoft logró directamente con Samsung, algunos de sus Smart TVs van a incluir la aplicación del Xbox Game Pass para que puedas utilizar el xCloud. Lo único que vas a necesitar es un control. De resto vas a poder jugar desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando estés en uno de los países habilitados para el sistema, ya que se encuentra por ahora en fase beta. Al momento de ser abierto a todo el mundo, que esperemos que llegue a Latinoamérica también, que podamos tener el servicio para todos los países de Latinoamérica, sería súper genial. Y además de esto, vamos a contar con los juegos exclusivos de nueva generación ¿Qué eres tonto, coño? de Microsoft o para Xbox desde el día 1. Es decir, vamos a tener Halo, The Medium, Evolve y muchísimos más. Desde el momento de su lanzamiento van a estar incluidos directamente en el Xbox Game Pass sin ningún costo adicional. Los juegos de la nueva generación van a pasar a costar $70. Por $15 vas a poder tener cientos de juegos disponibles para ti. Solamente cancelando la mensualidad $15 al mes vas a poder hacer sin ningún problema. Además de esto, también es importante recalcar que si bien no va de la mano con el Xbox Game Pass, es un servicio que va a incluir Microsoft de forma general o global a su nueva generación de consolas, y es el Smart Delivery. Si en el Xbox Game Pass tú quieres jugar, por ejemplo, al Halo 3, vas a tener la mejor versión de ese juego disponible para el Xbox Series X y para el Xbox Series S sin ningún costo adicional. Si tú compras el Halo 3 y quieres jugarlo en una Xbox Series S o en una Xbox Series X, vas a poder hacerlo, y al momento de descargar el juego o de colocar el juego a través del disco en el Xbox Series X, vas a recibir el parche de actualización del juego que te va a permitir mejorarlo sin ningún costo adicional. Simplemente la consola va a darte la mejor versión del juego para esta nueva generación. No todos los juegos van a estar disponibles de esta forma. Principalmente los exclusivos de Microsoft son los que van a exprimir el máximo potencial de la consola, y unos que otros estudios aparte de Xbox van a hacer esto para ofrecerle a los consumidores o a nosotros los usuarios las mejores versiones de nuestros juegos. Solamente imagínense, si ustedes corrían un Halo 5 a alrededor de 40, 50 frames por segundo, por ejemplo, llegar a pensar de que pueda llegar a 60 frames por segundo a 4K, de verdad para mí sería excelente. Y muy importante, para ir cerrando, precio: Xbox Series S, $300, Xbox Series X, $500. Si te ha gustado el video, por favor dale like, comenta. Importante, recuerda suscribirte, darle a la campanita y sobre todo compartirlos con tus amigos. Estamos empezando, apóyanos. Así que nuestro tercer video va a estar relacionado a este mismo tema, así que no te lo pierdas.